Espero que todos y vamos a ver un sistema que es muy importante, que es el sistema cardiovascular, básicamente dirigido a lo que es el funcionamiento cardíaco. Vamos a intentar entender algunos conceptos que, más allá de la anatomía misma, tienen que comprender porque tienen que saber cómo poder tener en la salud. Así que la clase vamos a intentar que no sea tan efectiva, vamos a intentar porque lo más probable es que todos tengan un conocimiento básico de funcionamiento cardíaco. Vamos a aclarar algunas cosas, algunos conceptos que quizás no se han equivocado, que muchas veces ocurre desde la ciencia médica. Función del sistema cardiovascular. Va a tener distintas funciones que están descritas en la diapositiva. La primera función que tiene es la distribución de la sangre. Va a distribuir la sangre por el organismo, ¿ya? Y van a haber elementos del sistema cardiovascular que también van a recoger la sangre que está recorriendo por el organismo. Va a servir para distribuir los nutrientes, hormonas y oxígeno y medicamentos. No solamente nutrientes, sino hormonas. También por el torrente sanguíneo va a ir viajando los principios activos de medicamentos que muchas veces nosotros tenemos que prescribir para tratar distintas patologías o como terapia complementaria a un tratamiento que hemos realizado. Recibe desechos y dióxido de carbono de los tejidos. Contribuye a la homeostasis y lo que viene aquí, temperatura corporal, y obviamente está íntimamente relacionado con el sistema inmune. Porque en este tejido sanguíneo que nosotros tenemos en el organismo van a ir viajando todos los elementos de la inmunidad, no todos, pero una gran mayoría, que tienen que ver con los leucocitos y su distinta clasificación que ya vimos esencialmente en una de las primeras clases. Ahora, qué interesante de esto. Deben recordar que cuando nosotros hablamos de tejido, ¿qué es un tejido? Cuando me refiero al punto número 3, recibe desechos y dióxido de carbono de los tejidos. ¿Qué es un tejido? Esa es la bolita. ¿Qué es un tejido? Un conjunto celular. Muy bien. Ya con su matriz extracelular. Esa matriz extracelular puede ser muy grande o puede ser más pequeña. ¿Qué pasa en ese tejido? ¿Qué va a pasar? Están las células y las células van a estar viviendo igual como nosotros viviéramos ahora. Pero con el transcurrir del tiempo, estas células, por su metabolismo intracelular, también por su metabolismo extracelular, o sea, que van sacando de su interior, va a empezar a generar desechos. ¿Ya? Desechos que van a salir. Y esos desechos son los que tiene que recoger el sistema cardiovascular en general para poder eliminarlo. ¿Qué pasa si no se sacan esos desechos del tejido? ¿Qué creen que pasa? Supongamos que nosotros somos células. Ya estamos acá todos acá y no hay nada que nos pueda sacar lo que va a ocurrir acá. Y nos encerramos por un mes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar con el tiempo? Le dará hambre, ¿no es cierto? Le dará hambre, no va a poder comer, porque no puede entrar nada. ¿Pero qué va a pasar más? Un poquito después. No va a poder salir nada. No hay baño. ¿Qué le va a dar ganas? Pipí. Pipí. De eyectar. Que es una forma más elegante de decir, de defecar. Entonces, como usted no se va a poder aguantar, va a tener que empezar a hacer acá. Y va a tener que empezar a vivir con todos esos desechos de nuestro organismo. Y obviamente, si nosotros empezamos a tener desechos, ya sea fecas, orina, ¿qué creen que nos va a pasar? ¿Vamos a estar bien nosotros? Nos vamos a empezar a enfermar. ¿Ya? Entonces, a las células les pasa exactamente lo mismo. Botan sus desechos y alguien tiene que llevárselo. Si no se los lleva nadie, empiezan a intoxicarse. ¿Ya? Si lo van a ver más adelante en biología probablemente con mayor detalle, pero ese es el principio básico. Por eso está esto. Ahora, tampoco vamos a poder comer nosotros. Si estamos acá como células y está todo cerrado. Entonces no vamos a tener alimento. Y eso es más o menos lo que pasa cuando llega el oxígeno y los nutrientes al tejido. ¿Ya?
Entonces, eso tienen que entender, es lo primero que tienen que comprender, sí o sí. Porque esa situación que está ocurriendo va a ser importante para comprender lo que es el tejido linfático, que lo vamos a ver después de más adelante. Pero es tremendamente importante para las aplicaciones clínicas que tiene. Entonces, vamos a dividir el sistema cardiovascular en tres componentes esenciales: corazón y pericardio, sistema vascular sanguíneo y sistema linfático. El punto 1, que es corazón y pericardio, que va a ser lo que nos vamos a enfocar hoy día, va a ser como lo clave para comprender lo que viene después. El sistema vascular sanguíneo, que va a estar compuesto por arterias capilares y venas, que es lo que todos conocen. Y el sistema vascular linfático por capilares y vasos linfáticos, linfonodos y troncos linfáticos. Eso es muy importante porque los linfonodos, adelantándonos un poco, nos van a indicar ciertas cosas. ¿Alguien sabe algo de linfonodos? ¿O en qué situación clínica uno podría encontrar un linfonodo medio raro? Nunca se o antes se conocían como ganglios, los ganglios. ¿Qué pasa con los ganglios, mejor dicho, linfonodos? Se inflaman frente a qué cosa. ¿Cuándo se inflaman? Cuando uno está, una de las causas es que está enfermo. ¿Ya? Se pueden inflamar los ganglios cercano a la zona en la cual está la infección. Esta infección puede ser una infección bacteriana, viral o fúngica, ¿ya? Pero sin inflamar. Hay cierta inflamación que puede haber. ¿Por qué más se pueden inflamar? ¿Por qué? Eso es como lo clásico. Se resfría y se empieza a tocar por acá y se empieza a tocar los linfonodos submandibulares y se encuentra como un porotito y se asusta. Y eso es normal porque está resfriado. Después que va a ser resfrío, se va a disminuir su tamaño y posteriormente no lo va a percibir, o lo va a percibir, puede que lo siga percibiendo, pero ya no le va a molestar nada. Va a estar ahí como que se mueve, chiquitito. Después con el tiempo aprende como a reconocerse. Yo creo que tengo los submandibulares que siempre me dan tocar porque ya los reconozco muy bien. Pero no tienen nada malo. Ya un pequeñito y no pasa nada. Pero ¿por qué otra cosa se podría inflamar un linfonodo? ¿O con qué otro evento patológico se podría asociar? Que es importante que ustedes lo conozcan, o que piensen que puede estar relacionado con esa patología. Incluso es parte de los exámenes clínicos que uno hace cuando evalúa un paciente. ¿No han escuchado alguna vez? ¿Qué dijo? ¿Alguien dijo una patología? Algo que si no. ¿Para qué? ¿Por qué se inflama? ¿Dónde se inflaman? Aparte del virus respiratorio. Ya, pero ¿qué con respecto a otra cosa como más terrible que siempre me cáncer? Los linfonodos, vamos a ver por qué. Los linfonodos son los sitios por los cuales en el sistema linfático, o sea, por el sistema linfático, va a ser el camino por el cual van a desplazarse las células neoplásicas. Y se van a ir desplazando por los vasos linfáticos y cuando llegan a un linfonodo con una pelotita, para que se lo imaginen, se quedan ahí. Entonces son zonas de diseminación de neoplasia, ya forman metástasis. Entonces, ustedes tienen que comprender que son altamente importantísimos que ustedes comprendan cómo pasa eso y que son importantes las características clínicas que tiene el linfonodo para determinar si es debido a una infección o debido a una metástasis. El linfonodo que está inflamado por una inflamación de origen bacteriano, vírica o fúngica va a presentar un poco de molestia, usted lo va a poder mover y después se va. En cambio, en el neoplásico, o sea, que puede ser una neoplásica, es distinto. Usted generalmente se lo toca y no le duele, no le molesta. Pero presenta una característica muy particular que se pega, como al fondo, como usted no lo puede mover. Usted cuando tiene un linfonodo normal, aunque esté inflamado, lo toca y se mueve, se desplaza. Y el linfonodo que tiene que ver con la metástasis se pega. Y eso se llama que está adherido a los problemas profundos. Ese es el peligroso.
Ya, y eso usted tiene que tener la capacidad más adelante de ver si se empiezan a sacar todas acá. Tiene que tener la capacidad de discriminarlo, ya, pero muy evidente. O sea, el linfonodo que no se mueve está fijo, como una pelota. ¿Ya? Y ese está asociado a metástasis. ¿Ya? No siempre igual puede ser. ¿Ya? Tranquilidad, tampoco no es porque usted lo tenga un linfonodo pegado al profundo, tiene que decir que usted tiene una neoplasia. No, tampoco es la idea. ¿Ya? Pero sí tiene que identificarlo para poder pedir los exámenes complementarios para descartar, para saber, para determinar si es o no es. ¿Ya? Y si es que le corresponde diagnosticarlo a usted, que es otro tema, ¿ya? Que estamos arrancando un poco el tema, pero también tiene que ver con quién diagnostica las cosas. Por ejemplo, yo a una persona le puedo ver acá un carcinoma de piel, pero la persona más indicada a diagnosticarlo propiamente tal es el dermatólogo, no yo, a pesar de que yo lo veo y digo, sí, por todos lados, o sea, no hay duda, yo no soy quien lo diagnostica. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, una persona que no es dentista ve un hoyo negro en un diente y se puede hacer una caries. Puede ser, pero puede que no. Entonces, ¿quién lo diagnostica? El dentista. ¿Ya? ¿Ah? También puede ser cáncer bucal. Pues entonces, igual es buena tu pregunta porque cuando tú determinas que hay, por ejemplo, linfonodos submandibulares, que son los que comúnmente se comprometen, los submentanianos, lo primero que tienes que evaluar como dentista, obviamente, es la cavidad oral, y dentro de la cavidad oral tienes que pensar rápidamente cuáles son los cánceres más frecuentes y en qué sitio se ubican. Y ahí tú te das cuenta, piensas aquí, cáncer de boca, el más frecuente, hay dos, que es la pelita clínica, que está en el labio inferior, y la otra es el carcinoma de lengua, que se ubica por los costados. Entonces tú, obviamente, si eres dentista, lo que vas a hacer, vas a mirar por la lengua, si es que hay algo raro, y vas a ver el labio inferior. ¿Ya? Y si que no hay nada, y si que sigues revisando el agua que no hay nada, es porque quizás está cerca de la cabeza, pero no está en el territorio donde tú trabajas. Entonces tienes que referirlo a otro lugar. Ya, pero tampoco es para que se asusten, es para que comprendan y tienen que conocer esta situación. Anto. Corazón y pericardio. Pericardio. ¿Qué significará peri? Porque tendrá prefijo peri. Porque está extremo. Peri significa extremo. Significa lo externo. Viene de periferia también. De periferia, no solamente extremo, porque extremo es como una vara. No, es en la periferia. Por ejemplo, un círculo viene de periferia. No sé, una cancha de fútbol también tiene periferia. Entonces, el pericardio va, bueno, antes que todo, el corazón junto con el pericardio van a estar ubicados acá, junto al medio, ¿ya? De la cavidad torácica, hacia abajo. Este espacio que ustedes van a ver, donde está ubicado el pericardio y el corazón, y otros elementos que vamos a analizar sucintamente hoy día, se llama mediastino. ¿Claro? Ese va a ser el mediastino. Se tiene un espacio en medio, donde está el corazón, y el mediastino. En términos generales. Ahora este mediastino se va a dividir. Vamos a analizar la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda se ve una visión lateral de la cavidad torácica sin la costilla izquierda y la relación que tiene con el mediastino. Si se fijan bien, vamos a tener varios colores. Vamos a tener un color verde claro, un celeste, un verde oscuro y un verde como que no es claro ni muy oscuro, en este medio. Entonces, lo que está en esta parte, que va desde el ángulo external hasta la porción más inferior de la cuarta vértebra torácica, hacia la primera costilla, todo ese espacio que les señalé, es el mediastino superior. Lo que está abajo de ese ángulo external, o sea, de esa línea que se forma por el ángulo external y la porción inferior de la cuarta vértebra torácica, hasta el diafragma, que está representado por una línea rojiza anaranjada, va a ser el mediastino inferior. Este último se va a dividir en tres mediastinos. El mediastino medio, que es el celeste, el mediastino anterior, que es el verde oscuro, y el mediastino posterior, que es el verde claro.
¿Cuál? Lo de cómo se divide el mediastino anterior. El mediastino inferior se divide en tres. Se va a dividir de posterior a anterior. Al centro, o no mejor dicho, a posterior va a estar el mediastino posterior. En la zona media, el mediastino medio, y adelante el mediastino anterior. Esta distribución es importante porque si ustedes se fijan bien, lo que está activado de color celeste, ¿qué creen que vaya? El corazón, como lógico, como la forma de corazón. Acá va el corazón y el pericardio. Acá va. Y hay otra estructura anatómica que tiene importancia que pasan por la zona posterior. Como por ejemplo, ¿qué pasa por ahí? Por atrás, por este mediastino posterior, ¿qué pasa? Recuerden que la columna está acá en el centro, pero ahora estamos viendo el área por al lado. ¿Qué hay atrás del corazón? ¿La que está atrás del corazón? La fíjense acá, este es un corte transversal a la altura más o menos de la sexta vértebra torácica, aproximadamente, y este corte nos muestra esto anterior y esto posterior, el cuerpo vertebral, el canal medular, la médula final, me importa mucho eso, el esternón, y acá tenemos el corazón. ¿Ya? Y si se fijan atrás del corazón, hay elementos. Eso que está rojo, ¿qué creen que representa? Una arteria. ¿Ya? Arteria que va a salir del corazón, se va a dar una vueltita y va a bajar. Lo mismo va a pasar con una vena que hay por ahí. Van a haber elementos vasculares y viscerales en el mediastino posterior. ¿Ya? Y muy bien ustedes van a trabajar en el laboratorio, van a analizar bien qué elementos hay. ¿Ya? Pero básicamente tienen que comprender que esta división está diseñada por eso. ¿Ya? Porque hay elementos importantes en cada mediastino. En el mediastino medio, en el cual nos vamos a enfocar hoy día, está el corazón con su pericardio, que es lo más importante que tienen que comprender hoy día. El saco pericardio. Cuando sacamos el esternón y las costillas, vemos que están los dos pulmones a la lateral del corazón y vemos el saco pericardio que está cubriendo al corazón, que es lo que vemos acá. El saco pericardio, cárdico, o pericardio en sí, si se fijan en la imagen, va a estar compuesto por dos pericardios: el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso va a ser el más externo. Luego va a venir el pericardio seroso y adentro el corazón. Entonces corazón, pericardio seroso y pericardio fibroso. Pericardio fibroso, pericardio seroso y corazón. Pero van a tener ciertas particularidades. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, que está en la izquierda de usted, va a haber una línea bien oscura, bien gruesa, que es esta de acá. Esa línea que está bien oscura y bien gruesa va a ser el pericardio fibroso. La línea punteada, Seroso. ojo a esto, la línea punteada Seroso. está representando, ¿qué cosa? ¿El pericardio seroso? El corazón, ¿ya? O sea, toda la estructura del corazón, ¿ya? Y entre medio, fíjense bien, va a haber dos líneas, una delgadita y otra delgadita, que si uno las sigue, en cierta parte se desdoblan, se da una vueltita y se continúa con la otra. Eso que está ahí es el pericardio seroso. Vamos a tener el pericardio fibroso por afuera, que una sola banda, por decirlo de alguna forma. Adentro vamos a tener el pericardio seroso, pero si se fijan es como que algo se desinfló y envuelve el corazón. Esa definición no me gusta mucho que se Valdivia, pero es para que entiendan, ¿ya? Es como que ustedes desinflaron un globo y con ese globo que se desinfló envuelven el corazón. Así funciona el pericardio seroso. Y adentro de ese pericardio seroso, ¿cuál es la importancia que tiene? Que hay un líquido. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos estructuras que van a envolver al corazón, una bien fibrosa y una que tiene por dentro un líquido. Y aparte está como desinflado y envolvió el corazón. Profe,
Bien. Una pregunta, ¿el líquido lo secreta el pericardio seroso o de dónde proviene? Del pericardio seroso. ¿Sí? Viene del pericardio seroso. ¿Qué va a pasar con esto? Fíjense bien. Este pericardio seroso, o sea, no, el corazón, ¿qué hace? ¿Qué hace el corazón? Bombea sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Se está moviendo o no está moviendo? Está moviendo, se está contrayendo. Entonces va a haber un pericardio que va a tener la función de fijar ese corazón para que no salga arrancando a cualquier lado porque la contracción es muy fuerte. Entonces si está muy fuerte se puede empezar a mover para cualquier lado. O sea, tampoco va a salir corriendo el corazón, ¿ya? Sí, claro. Pero algo tiene que mantenerlo en su lugar. Tranquilidad. Y va a haber otro pericardio que va en cierta medida a facilitar la contracción sin roce. Entonces, ¿cuál crees tú que fija y cuál crees que te va a facilitar el movimiento? El fibroso. Tal cual. Tal cual. Incluso si tú te fijas bien acá en la imagen de la derecha, el pericardio fibroso se ve claramente que está unido al diafragma. Está como pegado, por decirlo de alguna forma, para que entiendan con palabras sencillas, está pegado. Está unido íntimamente. Incluso cuando tú sacas el corazón, el diafragma fibroso queda pegado al diafragma. O sea, el pericardio fibroso queda pegado al diafragma. No, tampoco una estructura rígida como, no sé, pues como por ejemplo... Claro, lo mantiene en posición. Lo mantiene en posición. Pero tampoco es duro. Ya no es líquido como algo inflexible. Incluso cuando tú sacas el corazón, eso como que se desciende. ¿Ya? Porque queda como que se cae. Pero si tú lo intentas separar, como eso que se cayó, lo intentas separar bien franca, se empieza como a... te cuesta. Se va a romper antes de separar. O se va a separar, pero va a sacar un poco de franca. Eso es el concepto básico, ¿ya? Con el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Y esa parte del pericardio, del seroso sobre todo, que no van a ver más, es la parte parietal y la parte visceral. La parte parietal del pericardio seroso es la parte que está más próxima al pericardio fibroso. Y la parte visceral está más próxima a la porción cardíaca. O sea, esta sería la porción visceral, la línea, no punteada. Y la otra línea que está más externa sería la porción parietal. Profe, que hacía el pericardio fibroso. Te mantiene el corazón en su lugar. Profe, Facilita el movimiento profe, ¿y ahí dónde? ¿Está al lado de cuál? de la víscera. ¿Y cuál es la víscera que está más ahí? El corazón. Profe, ahí donde señaló la parte del pericardio seroso, estaba por posterior. ¿De qué lado está el corazón? Está de lado, ¿no? Claro, o sea, es posterior y está anterior, pero para fines didácticos da lo mismo. La idea es como ver en profundidad las distintas capas que van viendo el tejido conjuntivo del corazón. Que el pericardio seroso, ¿se acuerdan que era como una pelota desinflada? De esa pelota desinflada va a haber una porción que está cerca del corazón que va a ser la hoja visceral. Que eso de ahí, fíjate, que está al ladito de la línea izquierda. El seroso. El seroso está cerca de la porción visceral. Repito, el seroso va a tener dos hojas. Fíjense, una que está acá, miren la flecha, una que está acá y una que está al otro lado. Esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. La visceral cerca del corazón, la parietal del lado fibroso. Exactamente, tal cual. Dentro de esas dos hojas, entre medio, acá, en ese espacio. ¿Cómo? Claro, o sea, que se le dice hoja parietal y hoja visceral netamente por la disposición que tienen, porque una queda cerca de la pericardio fibroso y otra queda cerca del corazón, pero por dentro hay una pequeña distribución de parietal y visceral netamente técnica, como para ubicarla acá no. Aquí, claro, ya entendí bien. Profe, Ya. profe, ¿y qué función cumple el líquido que se encuentra en el... Facilitar el movimiento. Ya, ¿qué crees tú? Facilitar el movimiento. Facilitar el movimiento, amortiguar. ¿Ya? No, pero no lubrica. Mira, ya tiene un líquido. Entonces, como un poco de agua para que
Pero el líquido no está contactando con el corazón. Está adentro del pericardio seroso. Profe, ¿cómo era eso de la función parietal? No, de la parte que está cerca del pericardio seroso a la porción al pericardio fibroso se llama hoja parietal. Eso no. Eso no. Vale. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué va a ser importante que nosotros comprendamos esto? Porque hay registro en la literatura científica de que se puede generar una mediastinitis. ¿Qué es lo que es una mediastinitis? Una inflamación del mediastino, ¿ya? De la estructura del mediastino. Y también pueden ser debidas a causa autogénica, por malos manejos de los tratamientos dentales. Por ejemplo, más adelante lo van a ver, la zona cercana al tercer molar inferior, por los espacios anatómicos que van quedando desde cabeza a cuello, es un lugar de comunicación por el cual se pueden diseminar procesos infecciosos, ¿ya? Y pueden llegar a sitios tan lejanos como por ejemplo el intestino, y pueden tener una meningitis y la gente va a morir, ¿ya? Puede ocurrir, ¿ya? No es tan descabellado. Es poco frecuente que pase eso, pero usted tiene que considerarlo, porque si bien no necesariamente va a llegar al mediastino, pero sí va a llegar al cuello, o puede alojarse cerca de estructuras cercanas a la región orofacial. Por eso son complicados los terceros molares inferiores, básicamente por el riesgo que presentan de que la infección se disemine a otros sitios. Diseminación significa que la infección se va a otro lugar, ¿ya? Eso significa. Obviamente, para que estas cosas pasen, usted debe considerar, tiene que empezar a pensar de forma más profesional desde ya, y obviamente no necesariamente va a ser necesario la comunicación para que se genere una difusión del proceso infeccioso. ¿Qué cosa es más necesaria? Usted que está tratando la mano. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué cosa puede favorecer que se disemine un proceso infeccioso? Diseminar es que la infección se va a otro lugar. ¿Qué puede influir que se disemine, por ejemplo, qué puede tener el paciente distinto que hace que facilita que los bichos se vayan por otro lado, en su mismo organismo? ¿Y cómo se llama esos bajas defensas? Baja en el sistema inmunológico o en el sistema inmunológico deprimido. ¿Ya qué puede provocar la baja en el sistema inmunológico? ¿Qué enfermedad? El SIDA. Ya, por ejemplo, el SIDA, pero el SIDA es cuando estamos en la última etapa de cuando ya estamos en síndrome. ¿Ya? El VIH, ¿ya? VIH. ¿Qué otra cosa? No tan extremo como el VIH. Cáncer, ya. Falta de plaqueta. Ya. Lo que yo quiero que piensen, más allá de las cosas de memoria, que para que esta situación ocurra, que los procesos de infección se diseminen, usted tiene que analizar al paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es abuelito, 90 años, ¿ya? Su sistema inmune ya 90 años bien, ¿ya? Obviamente lamentablemente va a tener quizás su sistema inmunológico va a estar más bajo en defensa, que estos procesos se pueden diseminar de mayor forma, o más rápido. Es distinto, por ejemplo, cuando usted, esto pasa, por ejemplo, con un paciente de 19 años. Un paciente de 19 años no le pasa nada. O sea, la infección es difícil que se desencadene en un sitio porque él está justo en el momento ideal de su vida, con el sistema inmunológico, con toda la defensa exactamente de la mejor forma, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que tienes que manejar cuando en su vida profesional trabaje y vean estas cosas, ¿ya? Tienen que ser así pensando. El claro ejemplo del paciente con VIH, obviamente un paciente con VIH tiene el sistema inmune absolutamente deprimido, pero si está tomando sus retrovirales, debería estar relativamente bien, ya debería estar compensado, o sea, eso se llama que está compensado. Pero igual usted tiene que tener ciertos recaudos o precauciones. Otro factor que puede influir en que estos procesos se diseminen, estas infecciones, es el microorganismo. Porque ahora hablamos de los factores que tenía la persona, ya que podía estar enfermo, baja defensa, otra enfermedad, que diabetes, un montón de cosas.
Pero también está lo que corresponde al microorganismo. Si el microorganismo es muy virulento o tiene la capacidad de replicarse rápidamente, obviamente va a influir frente a otro que no tiene la misma capacidad. ¿Pero se refiere como específico o quizás como de tipo? Quizás de una bacteria o... No, me refiero de la bacteria y de la bacteria puntual que puedes tener. ¿Ya? Porque a veces tiene una bacteria que es muy virulenta y no sabía y lamentablemente se empieza a multiplicar. O que sea resistente como a la bacteria. O que sea resistente. ¿Ya? Por eso está toda esta conversación que uno siempre tiene que los antibióticos no tienen que prescribirse de forma indiscriminada. Tienen que ser prescritos por la persona adecuada y en el momento adecuado. Y la dosis y además en el tiempo correcto. A la misma hora. ¿Mm? A la misma hora. Claro, y consumirse según la posología que le indica el tratamiento, no siempre a la misma hora. Corazón in situ, entonces cuando sacamos el pericardio, ya nos olvidamos por el momento del pericardio, y sacamos eso, vamos a voltear el corazón. Se los presento, el corazón que está ahí, con sus respectivos elementos arteriales y venosos que están entrando o saliendo de él. Vena cava superior, arco aórtico y las venas pulmonares. Lo mismo que estamos viendo en la imagen de recién, sino que estamos viendo un poco más de cerca. Vena cava superior, arco aórtico y arteria pulmonar. Vamos a, para facilitar el estudio del corazón, se ha dividido en caras, ¿ya? Se le da una forma como de cuña, ¿ya? Es una pirámide, ¿ya? Media rara. Así se ejemplifica el corazón, ¿ya? Va a tener una porción posterior que va a ser la base, una porción inferior que va a ser la cara diafragmática, dos laterales que van a ser las caras pulmonares y una superior que va a ser la superficie superior, ¿ya? O external, también puede ser conocido. ¿Qué situación importante tiene esto? Que por cada cara del corazón vamos a contar elementos importantes que analizar. Vamos a decir los principales, ¿ya? Solamente los principales porque se hace muy tedioso estar escribiendo algo de forma totalmente descriptiva. Por ejemplo, con la base, tú vas a tener la mayoría de los elementos arteriales y venosos, principalmente lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, junto con las venas pulmonares. Por la cara diafragmática, el principal elemento que tú vas a ver va a ser el seno coronario, que este que está acá, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora bien, por la cara anterior, vamos a encontrar las arterias coronarias y la emergencia de la arteria carótida, o sea, de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Además de visualizarse las orejuelas, la varejuela y los atrios y la varejuela izquierda. Vamos a avanzar un poquito para que empezamos a comprender lo que corresponde a las cavidades, que es lo que me interesa que aprendan hoy día. Las cavidades cardíacas. Después nos podemos ir devolviendo las otras imágenes. ¿Ya? Ahí está el corazón moviéndose. Bastante activo. Bastante difícil. Pero eso es lo que pasa. Entonces acá, lo primero que tienen que entender es que el corazón funciona así, tal cual como está mostrando en la imagen. A diferencia de lo que uno siempre aprende en el colegio, que aprende esto. ¿No es cierto? Uno aprende eso, le dan ese esquema. Que va, vuelve, va. Ya, eso no ocurre, o sea, realmente es lo que se contrae en las dos zonas al mismo tiempo. ¿Ya? Y que claro, se contrae lo de abajo y se contrae lo de arriba. ¿Ya? Y ese movimiento es que ustedes escuchan en el latido del corazón. No que se contraiga el ventrículo izquierdo, no que se contraiga el latido izquierdo, después el ventrículo izquierdo, y así, no, eso no pasa. ¿Ya? No va así como está en el esquema, pero este esquema es muy bueno para explicar otras cosas. Entonces, eso es lo que pasa, realmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener cavidades cardíacas. Las cavidades cardíacas se van a llamar, las más pequeñitas, que están en la porción más superior, se van a llamar atrios. Atrios, no auricular. Atrios. ¿Ya? Atrios. Vamos a tener un atrio superior, un atrio derecho y un atrio izquierdo. Y las cavidades más grandes, que están abajo, la porción más inferior y anterior,
van a ser los ventrículos. Ahora bien, regresando un poco al comienzo, por norma general, las arterias, ustedes saben que llevan sangre oxigenada y las venas recogen sangre desoxigenada. Acá se va a producir un pequeño cambio en una parte puntual. Entonces, ¿qué pasa? El arterio derecho va a ser el encargado de recibir la sangre desoxigenada de todo el cuerpo, mediante la vena cava superior e inferior. La vena cava superior va a recoger la sangre que está arriba del cuerpo, del corazón, lógicamente, miembros superiores, cabeza, lengua, etc. Y la vena cava inferior va a recoger la sangre que está en las extremidades inferiores, porción abdominal, pelvis, etc. Van a llegar al arterio derecho, van a pasar al ventrículo derecho, o sea, a esta cavidad que está ahí, por ahí. Va a salir la sangre por la arteria pulmonar y ahí se produce el primer cambio de la generalidad. Va sangre sin oxígeno por una arteria, que es la arteria pulmonar, que está ahí. Arteria. Desde los ventrículos siempre sale la arteria, entonces llega la vena, cava superior e inferior, al arterio derecho, sangre desoxigenada, todo el rato sangre desoxigenada, al ventrículo derecho, sale desoxigenada la sangre, pero por una arteria. Ese es el primer cambio que tienen que tener en consideración. Y va, obviamente, a los pulmones. Va a la sangre, se oxigena y vuelve al atrio izquierdo. Y acá pasa la segunda contradicción, por decirlo de una forma, del concepto de arteria y vena, porque llega la sangre oxigenada mediante venas al atrio izquierdo. ¿Ya? Entonces, el único lugar donde la sangre oxigenada va por venas es en las venas pulmonares. Y al revés con el otro caso. Sangre desoxigenada va por una arteria que es la arteria pulmonar. Entonces aquí, en esta parte, y acá, se produce no se produce lo que comúnmente ocurre en todo el organismo. Es el único lugar donde ocurre eso. ¿Ya? En todo el resto del organismo, toda la arteria lleva sangre oxigenada y con nutrientes. Y en todo el resto del organismo, las venas llevan sangre oxigenada con desechos. Díganme. Cuando sale sangre oxigenada, en ningún momento sale por venas, sale directamente hacia el No, sale por la sangre desoxigenada, sale por la arteria. Y esa arteria entra al pulmón, llega al pulmón, y ahí después nacen desde los pulmones venas que convergen todas juntas, y esas venas como achicarse cada una, o sea, agrandarse un poquito por su unión, y se transforman en las venas pulmonares. Finalmente. Entra sangre oxigenada al atrio izquierdo. Y va. Finalmente, es una buena pregunta, que la verdad es una cosa que no la tengo 100% clara. No recuerdo en qué momento porque se le llama atrio, pero es atrio, ¿ya? Ahora, yo creo, estoy creyendo que tiene mucho que ver con que atrio es una cavidad. Cuando tú hablas de un atrio, es una cavidad, ¿ya? Y aurícula hace referencia a algo relacionado con el pabellón auricular, ¿ya? Y obviamente no tiene relación. Y hoy en día sí tiene que ser eso, o sea, objetivamente tiene que ser eso. Y hoy día la anatomía busca que los términos anatómicos sean lo más fácil de recordar. Entonces, por ejemplo, si algo se parece a un atrio, le voy a poner atrio, ¿ya? Si algo se parece a una tuba, le voy a poner tuba, para que ustedes lo recuerden. Y si es una tuba que está en la zona auditiva, le voy a poner tuba auditiva. Y va, que es un buen ejemplo porque antiguamente se llamaba trompa de Eustaquio, y ahora se llama tuba auditiva, ¿ya? Entonces acá debe pasar más o menos lo mismo. Como estos son cavidades, atrio es lo más correcto, no audículo. ¿A qué se refiere con circulación mayor? La circulación mayor es la circulación que corresponde a la sangre que va a ir a irrigar el resto del cuerpo, al cuerpo, y la que se va a devolver, ¿ya? Más fácil, la circulación menor es cuando del corazón va al pulmón y del pulmón regresa al corazón. Esa es la menor. Y la otra es la circulación mayor, ¿ya? Usted está ahí con la pregunta cuestionaria ahí, pero atenta ahí para pillarlo volando abajo. Porque no tenía nada que ver con lo que estaba hablando. Nada que ver. ¿Ya? Yo soy de la idea personal, ¿ya? Yo sé que me van a odiar. Yo soy de la idea de eliminar los cuestionarios, ¿ya?
Eso debería eliminar los cuestionarios, porque al final no están aprendiendo nada, están memorizando cosas y no están aprendiendo. Yo soy de esa idea, ya como es un tiempo, ya no digo que era mejor, la verdad era mejor, pero por otras cosas, no por los cuestionarios. Entonces tenemos que la sangre hace todo ese evento que vimos y ahora vamos a empezar a analizar otras cosas. Profe, dijo que entraba la sangre oxigenada por el al atrio izquierdo, ¿cierto? Desde la vena pulmonar. ¿Sí? Y luego ¿Dónde crees que va? Mira, ahí está, sigue la flecha. al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo, mira la Y alternativa. ahí pasa por la arteria. Con la ya ahora. Ya, ahora fíjense que esta imagen nos entrega harta información. Nos entrega la información de que, sin ir muy lejos, vemos que los atrios y los ventrículos tienen una constitución distinta. Los atrios son mucho más delgados y los ventrículos son mucho más gruesos. Obviamente por las funciones que tienen. El ventrículo izquierdo, por ejemplo, va a tener una capa muscular muy gruesa. ¿Por qué? Es una pregunta típica que tienen que saber. ¿Por qué va a tener una capa gruesa? Porque aquí es como una de mayor, tiene que llegar a todo el cuerpo. Exactamente, porque tiene que la sangre que está enviando al ventrículo izquierdo tiene que llegar a todo el organismo, ¿ya? Entonces tiene que poder contraerse más, tiene que tener mayor fibras musculares para contraerse más fuerte, para poder impulsar la sangre de forma más violenta, para que pueda llegar a todo el organismo. Que es lo mismo que estamos viendo ahí. Si se fijan ahora, tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ambos son distintos en su constitución cardíaca en cuanto a cantidad. El ventrículo izquierdo va a tener siempre un mayor grosor de sus paredes, a diferencia del ventrículo derecho que va a tener un grosor menor. Los atrios también tienen musculatura por dentro, o sea, están constituidos de tejido muscular, pero son mucho más delgados, por razones lógicas, porque la contracción tiene que solamente empujar la sangre hacia los respectivos ventrículos que están al lado, adyacentes a ellos, a diferencia de los ventrículos que uno tiene que enviarlo al pulmón y otro tiene que enviarlo al resto del organismo. Si fijas bien, las comunicaciones que hay entre ventrículo y atrio están reguladas por unas válvulas. ¿Se ve que hay unas válvulas, cierto? Ya. Tenemos las válvulas atrioventriculares, que son las válvulas que conectan obviamente el atrio con el ventrículo. Y esas válvulas atrioventriculares son conocidas como la válvula bicúspide y tricúspide, ¿cierto? Esto lo conocían desde esta vez. Ahora, antes de cualquier cosa, ¿cuál es la función de la válvula? ¿Cuál es la función de las válvulas? Permitir el paso que no se devuelva por el mismo. Dijeron dos cosas ahí. Permitir el paso y que no se devuelva. Impedir que se primero se abre para que permita el paso hacia el ventrículo y después se cierra para que la sangre no se devuelva al látex. Ya, pero de esas dos, ¿cuál crees que realmente ¿por qué está la válvula? No es impedir que se vuelva. Es impedir que se vuelva. Es un concepto que tiene que tener claro. La válvula tiene la función principal de impedir que la sangre vuelva a la calidad de la cual viene. Porque la presión de la válvula anterior, o sea, de la cámara anterior, sí o sí va a permitir que pase. O sea, que la sangre pase del atrio derecho al ventrículo derecho, no está, o sea, la válvula facilita, ¿ya? Pero no va a depender. Si tú no tuvieras la válvula y el atrio se contrae, la sangre igual va a pasar al ventrículo derecho. Va a pasar igual. Aunque esté la válvula, con la fuerza que hace el músculo del atrio. Pero sí es importante cuando el ventrículo se contrae para que la sangre no pase al atrio nuevamente, para que no se devuelva. Eso es como la función clave de las válvulas, ¿ya? Más allá de facilitar. Si bien lo hace, pero su función principal es evitar el reflujo a la cámara anterior. ¿Qué pasa si se devuelve? Va a depender de la severidad de la cantidad de volumen que se devuelva. Ya si tiene una patología que requiere intervención o que no requiere. Por ejemplo, si se devuelve a No, porque el corazón no está funcionando bien. Lo más probable es que la persona tenga otra sintomatología y tenga que ser intervenida lo más probable. ¿Ya? Ahora, no todas las
patologías o alteraciones que tienen las válvulas y el corazón requieren intervención, no suave. Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba, la musculatura del atrio se contrae, hace pasar la sangre al ventrículo, y después cuando el ventrículo se contrae, la válvula impide que se devuelva al atrio y salga solamente por las arterias. Pero si se fijan bien, en las arterias que se ven en la imagen, ya sea la arteria pulmonar y la arteria aorta, también tienen válvulas. Esas válvulas se llaman válvulas semilunares. Válvulas semilunares, que son 3. O sea, son de una compuesta por 3 procesos. Cada válvula, ya sea semilunar o atrioventricular, va a estar compuesta por valvas, que son como las puertas de las válvulas. Por ejemplo, la válvula tricúspide va a estar compuesta por 3 valvas. La válvula bicúspide va a estar compuesta por 2 valvas. Y las semilunares van a estar compuestas por 3 valvas, que las vamos a ver más adelante, para que se vea claramente. Semilunares, de semiluna. Ahí está, tienen 3, fíjate. Esta es la válvula semilunar, una y la otra. 3 valvas, 1, 2, 3. Y la válvula bicúspide o atrioventricular izquierda va a presentar 2 valvas, una anterior y una posterior. Ahí está. Sí. Vamos a ver el esquema. Estas, al esquema, volvamos al esquema, estas son las válvulas atrioventriculares, porque separan el atrio del ventrículo. Estas son, esta de acá, junto con esta, son las semilunares. Semilunar pulmonar y semilunar aórtico, lógicamente. Y esta es la otra atrioventricular. Entonces, en la siguiente imagen, que ya no es un esquema, o un mejor esquema, vemos que está la válvula atrioventricular y la semilunar. Pero obviamente ya cambió las cosas. Nos damos cuenta que, como les comentaba, que cada válvula está compuesta por valvas. Va a depender de cuál estemos analizando, la que tenga arteria o veina 2. En este caso particular, acá está una imagen en la cual estamos viendo el corazón por arriba, sin los atrios. Le sacamos los atrios. Esto es posterior, ahí dice posterior, anterior, derecho, izquierdo. Entonces nos damos cuenta que la válvula que nos queda al sacar el atrio izquierdo es la atrioventricular izquierda, que también se conoce como válvula mitral o bicúspide, porque tiene 2 válvulas, la anterior y la posterior. Y la tricúspide tiene 3 válvulas, la septal, la posterior y la anterior. Profe, me cuesta ver la imagen porque está justo. Está justo en la mitad. Ahí está la imagen. Y la diferencia entre las arterias es más la conexión que tienen Una tiene 3 porque tiene 2. Ahí está la imagen. ¿Cómo era? La imagen de la derecha, abajo están las 3 valvas de la válvula tricúspide derecha. La anterior, la septal y la posterior. Y al otro lado está la válvula bicúspide, que tiene 2 válvulas. Entonces, estas como puertas que tienen las válvulas tienen su razón de ser. Entonces, piensen algo. En esta válvula, que tiene 3 valvas, tiene 3 puertas, ¿va a ser más fácil empujar esas puertas para que se abran en comparación con esta, o va a ser más difícil? En esta es más difícil. Más fácil, más fácil. Fácil, pues, está clásico error. ¿Por qué es más fácil? Ah, vale. ¿Qué pasa? Miren, fíjense. Bueno, igual el diámetro es distinto, pero supongamos que es el mismo diámetro. ¿Por qué estas 3 válvulas van a ser más fáciles de abrir que estas que tiene 2? Matemática, geometría. ¿Por qué? Se distribuye más la distancia. Es como que hubieran 2 puertas y tratáramos de salir todos por ahí, después 3 puertas y tratáramos de salir todos por ahí. Ya, pero ¿qué pasa matemáticamente? ¿Cuál de estas? ¿Sí está viendo lo que dice? El mejor ejemplo. Pero esta valva, escuchen, esta valva tiene más área
que esta o menos. Menos. Tiene menos salida. Esta. Entonces tú para hacer fuerza sobre esa minoraria tienes que hacer una menor fuerza para abrirla. Es como que tú querías abrir una puerta gigante. Si la querías abrir tenés que empujar mucho porque es muy grande la puerta. Y muy gigante, imagínate que el puerta es totalmente distinto a hacer la fuerza para empujar esta valva. Porque esta es chiquitita. Entonces yo pongo fuerza y al tiro cede. Porque tiene minoraria. ¿Ya? Por eso la diferencia. ¿Ya? Ahora vamos a ¿Esa continuar. imagen, profe, de dónde está vista? De arriba. Tú le sacaste los atrios al corazón. Acá no, esto no se ve. Sino que acá le sacaron los atrios. Sí, la válvula, todo eso que está en blanco. Profe, que se ve diferente ¿de qué está hecho la valva de la válvula atrioventricular con la otra? Ah, es buena esa pregunta, mira. Lo que pasa es que la válvula atrioventricular es, por decirlo de una forma, una especialización del endocardio. ¿Ya? Y la semilunar es una especialización del endotelio. Son de tejidos que son muy parecidos, pero son distintos. Uno va por dentro de la arteria y otro va por dentro del corazón. Por eso tienen diferencias. ¿Ya? Sí, son distintas, o sea, se ven distintas, incluso atómicamente cuando la ves se ven distintas. Y te das cuenta que una se parece como a la pared de la arteria y otra se parece a la pared del tejido cardíaco. Ahora, ¿qué pasa? Que la válvula atrioventricular se ve más distinta, mucho más distinta, porque hay otras situaciones que ocurren en el ventrículo. Ocurre que el ventrículo por dentro va a tener como unas cavernas, que son las trabéculas carnosas. Y esas trabéculas carnosas, además, en algunos sitios se van a proyectar como unas papilas y van a formar los músculos papilares. Y esos músculos papilares están rodeados, o cubiertos, mejor dicho, por endocardio. Ese endocardio va cubriendo a la papila hasta que llega al vértice de la papila y se junta ese endocardio y se transforma en unos pequeños filamentos que se unen a las valvas. Y esos filamentos se llaman cuerdas tendíneas. Entonces, cuando lo que marca mucha diferencia es la presencia de las cuerdas tendíneas. ¿Ya? Eso ocurre. ¿Cuerdas cómo? Tendíneas. Cuerdas tendíneas o tendinosas. Está la trabécula carnosa en el ventrículo y además algunas partes de la trabécula carnosa se proyectan como papilas y forman los músculos papilares, de los cuales el endocardio que los reviste se transforma en las cuerdas tendinosas o tendíneas y llegan a las valvas de las válvulas atrioventriculares. La función de las tendíneas es como jalar la válvula por la contracción del músculo papilar. O sea, se facilita la apertura de la válvula. Porque hay dos cosas que van a influir en la apertura de la válvula. Una va a ser la contracción y la fuerza como pasa el líquido que está en el atrio hacia el ventrículo, eso es lo primero, lo principal. Pero también estos músculos papilares que sostienen, generan una pequeña contracción para facilitar el paso del contenido sanguíneo del atrio al ventrículo. ¿Ya? Pero esos no se contraen, y eso quiero que les quede claro, pero esos músculos no se contraen cuando se contrae el ventrículo entero. No sufren contracción, porque si se contrajeran, abrirían la válvula atrioventricular. Y cuando tú contraes el ventrículo, tú cuando contraes eso quieres que la sangre se vaya por acá. Entonces si se contrajera la papila, abriría las dos, se abriría esta válvula. Entonces se generaría como una cosa rara, saldría sangre por el palatio y sangre para el arteria. Cuando se contrae el ventrículo, no se contrae el músculo papilar. Que es lógico igual, si lo analizas. ¿Qué cosa? Sí, endocardio. El endotelio. Si se cortan esas cuerdas tendíneas, va a depender de, como te dije en algún momento, va a depender de qué tan severo sea el daño. Si se rompe una, que son muchas, cuando acá en el esquema se ven como 3 nomás por papila, pero cuando tú ves la anatomía, son muchas más. Si
Si se rompe una, lo más probable es que el funcionamiento siga igual. ¿Ya? Es difícil que por una se afecte el funcionamiento. Si se cortan más, obviamente con el funcionamiento muscular no va a estar lo correcto y hay que intervenir. ¿Ya? ¿Qué es el endotelio? El endotelio es la capa más interna de la arteria. No, es el endotelio de la arteria y el endocardio es del corazón. Y la endocarditis es una inflamación de esa última capa del corazón interno. Ya. Así como hay trabéculas carnosas, músculos papilares, cuerdas tendinias, también están los músculos pectinados o pectíneos, que son estos que se ven en el atrio. Entonces en el atrio tú vas a tener músculos pectíneos que van a hacer la contracción muscular para que el atrio impulse la sangre al ventrículo, y en el ventrículo tú vas a tener los músculos, las trabéculas carnosas para la contracción del ventrículo para que salga la sangre hacia la arteria. Músculos pectíneos o pectinados. Trabéculas carnosas. Mucha información. Si puede Trabéculas carnosas en el ventrículo y músculos pectinados, pectíneos en el atrio. Pectíneos o pectinados. Ya. Y antes de avanzar, ¿ustedes han escuchado? Ya. Esto es lo último para que vayan reflexionando, o sea, no que no porque el último punto. Lo que sí yo creo que entiendan hoy día es una cosa que tienes que entender, da lo mismo si está en la guía o no está en la guía. Y tiene que ver con la presión arterial. ¿Ustedes han escuchado que cuando usted habla de la presión arterial, se habla de dos valores? Una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Todos saben eso? Sí. ¿Todos lo han escuchado con él en su vida? Sí. Y todos, cuando se analizan esos valores, hay un valor de esos dos que siempre es más importante revisar, que no tiene que estar elevado. O por decirlo de alguna forma, el médico se preocuparía más si está elevado ese que el otro. ¿Cuál es? La presión diastólica. ¿Ya? La presión diastólica es la más importante. Ahora, por definición, ¿qué es lo que es la presión sistólica y la presión diastólica? La presión sistólica es la presión que se genera cuando la sangre, por la fuerza que está ejerciendo, empuja la arteria hacia los costados, la dilata, pero por presión. Cuando pasa eso, cuando se abre la arteria, esa es la presión sistólica. Pero después que pasa el flujo hacia adelante y se relaja, la presión que queda dentro de esa arteria es la presión diastólica. ¿Y tiene que ver todo esto que estoy hablando con el corazón? Tiene que ver. Porque la presión sistólica, o sea, diastólica, siempre va a ser la presión que quede acá, en esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria aorta. Entonces sale la sangre violentamente, se va, pero la presión que queda acá, en este espacio, es la presión diastólica. ¿Y por qué es importante que esa presión no sea alta? Piénsenlo. Piensa que la presión acá es muy alta. Es muy alta, piensa que, no sé, mucha presión. ¿Con la válvula? El músculo que está acá abajo va a tener que hacer más o menos fuerza para romper esa presión y poder salir la sangre. Más. Entonces acá, normalmente, en esa parte, tú tienes que tener una presión de 80. Para que los músculos que están acá se contraigan, rompan esa presión y salga la sangre. En cambio, si tú empiezas a aumentar esa presión, empiezas a aumentar y la aumentas a 100, ¿qué va a pasar con el corazón? Se va a empezar a sobreexigir. Ya va a empezar a contraerse más fuerte para poder romper esa presión. Y si eso tú lo mantienes en el tiempo, por los años, ¿qué crees que va a pasar con el corazón? Se va a sobreexigir si el corazón es un músculo. Tiene la capacidad contráctil que vamos a ver más adelante por el sistema citoconductor de contraerse y contraerse eternamente, pero sí o sí
se puede dañar. Entonces, a medida que tú vas aumentando la presión en esa parte, se va aumentando, o sea, a medida que tú vas aumentando la presión diastólica, lo que realmente está pasando, está haciendo que esta compuerta, que es la válvula semilunar aórtica, sea más difícil de abrir. Y como es más difícil de abrir, a pesar de que venza esa presión y la sangre salga al organismo, no va a llegar 100% donde tiene que llegar. Va a empezar a llegar menos sangre a la periferia del organismo. Porque más que no salgan otras cosas, es que hay mucha resistencia. Ahí está, es como que pusiera gente para acá, deteniendo la compuerta. Hacer una forma más coloquial. Pero va a ser como, porque tiene que ser mucha fuerza para romper esas puertas, para abrirlas, pero no va a alcanzar a llegar al organismo. ¿Ya? Entonces, por eso empiezan a aparecer cosas clínicas del hipertenso, porque las manos no están 100% la piel un poquito más blanquecita. ¿Ya? Y otras cosas. La sístole es la contracción y esta es la relajación. Ya. Ahora bien, el corazón tiene un sistema que se llama sistema excitoconductor. Este sistema excitoconductor son células miocárdicas especializadas, más especializadas que las mismas células miocárdicas, que tienen la capacidad de contraerse sin parar, ¿ya? Independiente de lo que pase. Y esas células son las que mantienen la contracción del corazón por siempre. Por eso el corazón sigue latiendo eternamente. Lo que tiene que quedar claro, absolutamente claro, que no son neuronas, ¿ya? Estas células no son neuronas, como muchos textos se comenta, como que son parte del sistema nervioso. No, no son parte del sistema nervioso, son células miocárdicas especializadas, ¿ya? O sea, que pone que el sistema citoconductor es parte del sistema nervioso, está mal. ¿Ya? Eso lo dije, que les quede claro, son células miocárdicas ultramente especializadas. Y están divididos en 4: el nodo sinoatrial, atrioventricular, el tronco atrioventricular y la red ventricular, que antiguamente se conocía como la red de Purkinje. ¿Qué es lo que se ve ahí? El nodo sinoatrial, el atrioventricular, el tronco y la red. ¿Cómo se llama la célula? Células miocárdicas especializadas. Sí, así. Porque eso son células miocárdicas especializadas. No, ellas son células miocárdicas especializadas. Es como una subdivisión de las células miocárdicas. ¿Ya? Pero solo eso. No son de sistema nervioso, son del miocardio también. No. Son células, tú me preguntas a qué tejido pertenece, al tejido cardíaco. ¿Ya? Pero son unas como ultra especializaciones de tejido cardíaco. O sea, sí, son partes de pero son como súper especializadas. ¿Ya? Son como los comandos. Su función es dirigir las contracciones musculares del miocardio. Entonces, estas células del sistema citoconductor son las encargadas de... Acá, por ejemplo, tú, en la parte más superior del atrio derecho, se encuentra el nodo sinoatrial. Aproximadamente entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo, cercana al septo, que es en la zona interna del ventrículo, o sea, del corazón, encuentra el nodo atrioventricular, de ahí su nombre. Introduciéndose por el septo del corazón, encuentra el tronco. Y después en los ventrículos encuentra la red. El corazón se irriga. Alguien está haciendo algún ruido como para que me apure. Ah, ya. Me pareció escuchar eso. Y como ustedes son buenos clientes, yo creo que no lo hacen. ¿Ya? Si no, ahí no vamos a empezar a entender mal. ¿Ya? Y no quiero hacer eso. La arteria carótida, el corazón se tiene que irrigar a la vez. ¿Ya? Porque va a presentar su arteria carótida, o sea, su arteria aorta y arteria pulmonar son los elementos vasculares que van a permitir el funcionamiento y llevan a cabo su función. Pero además sus células miocárdicas tienen que ser irrigadas, pero no pueden ser irrigadas por estas mismas arterias aorta, porque la sangre va con mucha violencia. Entonces, ¿qué hace? El corazón, o sea, en la anatomía humana, crea dos arterias
que nacen justo al nacer la arteria aorta. Nace la arteria aorta y inmediatamente aparecen dos arterias pequeñitas que son las arterias coronarias. Pero están conectadas. Sí, están conectadas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Esta es la válvula semilunar con sus respectivas 3 valvas. Esa es la válvula semilunar con sus respectivas 3 valvas, solamente que abrimos la arteria para que la pudieran ver. ¿Y qué va a pasar? La sangre va a salir eyectada en forma violenta. Pero no toda la sangre que salió eyectada va a dar la vuelta. O sea, va a pasar ese callado. Va a haber un porcentaje de sangre que va a empezar a caer, que cae por gravedad. Y al caer por gravedad, cae en esta cavidad que generan las valvas, se llena de sangre y sale por la arteria coronaria. Y sale a una velocidad mucho más lenta que permite la irrigación del tejido cardíaco. ¿Ya? Las arterias coronarias están conectadas a la arteria aorta. Sí, incluso las arterias coronarias son las primeras colaterales. ¿Y cuántas hay? Son dos, derecha e izquierda. Y de ahí están... Y ahí se van dividiendo. Las arterias coronarias son las primeras arterias colaterales. Cuando tú tienes una arteria, tienes la arteria terminal, o arterias terminales, que es cuando se termina la arteria. Y las arterias colaterales, que son las que van entre medio, desde que nace hasta que termina. Y la primera colateral de la arteria aorta son las carótidas, esas de la arteria aorta son las coronarias. Esas dos. Sí, pues la primera colateral es la primera rama, también se puede llamar. Pero lo más correcto es colateral, porque rama se refiere a un árbol. Entonces tú tienes las primeras colaterales de la arteria aorta. Y lo último es que a pesar de que nosotros tengamos este sistema de citoconductor, que son células miocárdicas especializadas, que no son del sistema nervioso, sí están influidas por el sistema nervioso autónomo. Están influidas por el sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo lo dividimos en dos, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y esos dos sistemas autónomos van a influir en el corazón, acelerando o desacelerando las contracciones musculares. Y es muy lógico, es muy fácil deducir qué hace cada sistema. Por ejemplo, si se reactiva el sistema simpático, ¿para qué está relacionado el sistema simpático? ¿Pero para qué en términos generales? ¿Para qué? Para salir arrancando, para pelear, para correr. Así se, cuando se activa el sistema simpático, para eso. Para huir, para seguir corriendo, porque uno ve una barata que vuela, porque uno ve una araña. Ahí se refiere al sistema simpático. Entonces el sistema simpático va a tener que hacer que el corazón ande más lento o más rápido. Nunca he tenido un susto como que van doblando y pasa el camión por el lado de ustedes y quedan con el corazón así agitado. Tiene que ver con la respuesta más instintiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Obviamente hace que la contracción sea un poco más violenta y más acelerada. Y obviamente el parasimpático hace lo Contrario. claro, hace lo contrario. Eso, jóvenes, que les vaya muy bien. Sí, si no lo mandamos, no tiene tiempo, si no lo mandamos. Inervación, que un órgano recibe energía y le da